Hola, ¿cómo están? Yo soy Asher, bienvenidos a este nuevo interactivo. Esta es una lectura de encrucijada, así que sirve cuando estás en una duda frente a dos opciones. Así que esta es una lectura que te puede ser de utilidad. Ejemplo, me conviene X o Y cosa. Debería ir a X o Y lugar para tal viaje, sí. O algo que tengas en mente, así que vamos a hacer esta lectura con esta baraja. En esta ocasión tengo 4 opciones y ya te voy a indicar. Un momento que por aquí se me movió las cartas. Entonces, serán 4 opciones. Ay, se ve medio chueco. Ya, ahí están las 4. Bueno, entonces, en la opción número 1 tenemos disponible este planeta Tierra. Dejémoslo por aquí para que lo veas. Ay, casi no se ve. En la opción número 2, este cuarzo es azul, súper oscuro. Yo creo que de lejos se ve mejor, ajá. En el tercero tenemos este cuarzo de aquí, que es como brillante. Y en la cuarta este cuarzo, que tiene combinación entre rosado, blanco y morado. Así que este sí es combinado, ajá. Ahí sí se enfoca, ok. Entonces selecciona la opción de tu interés y avanza el video. Muy bien, si tú seleccionaste la opción número 1, la de el dije de planeta Tierra, vamos a preguntar a las cartas qué camino te conviene, la opción 1 o la opción 2. Y recuerda que si gustas una lectura privada conmigo, me puedes escribir en mi correo electrónico, que te lo dejo en la descripción de este video. Tus cartas son 3 de espadas, caballero de espadas, 10 de bastos, el hierofante, el colgado y rey de bastos. Te conviene el camino B, el camino 2, el de aquí. Mira, en ambas cosas que tú preguntaste, el camino sí se lo ve conflictuado o un tanto rugoso, con ciertas complicaciones. Pero hay un resultado más favorable en la opción de aquí, ya que te explico. Lo que nos dicen es que si tú eliges esta opción de aquí, sí vas a tener el apoyo de otra persona para poder desenvolver esto, o alguien te puede guiar para que las cosas se den de una mejor forma. Así que se nota que desde el inicio tendrías el apoyo de otra persona para poder realizar esto, o que tendrías muy bien planeado las cosas para poder llegar al resultado que estás esperando. No sé exactamente qué hayas preguntado, pero lo que nos dicen las cartas es que si eliges ir por el camino B, alguien te puede ayudar o sabrás muy bien jugar tus cartas o lo que quieres hacer para llegar a este objetivo. Si nos hablan las cartas que el camino va a ser lento, y de hecho cuando llegues a la mitad, antes de que puedas obtener los resultados, se te va a hacer muy largo, muy tedioso toda esta situación. Nos hablan de que tendrías que tener mucha paciencia con esta situación antes de que te dé los resultados que estás buscando. Entonces es un resultado a largo plazo que te puede generar ganancias, estabilidad, propósito. Nos hablan mucho de sentir que has encontrado un propósito o resultado favorable para lo que sea que hayas preguntado. Si preguntaste respecto a una persona, sí te estarían diciendo que alguien sentaría cabeza, pero más hacia futuro respecto a una situación, lo que hayas preguntado. ¿Por qué te digo que la opción número 1 no se ve tan conveniente? Porque de hecho empezamos con el 3 de espadas, que nos habla de un conflicto, o que el camino de por sí va a ser bastante conflictuado por este gato que está literal en este césped, que está lloviendo, entonces puede en algún momento puede caerse, resbalarse, y esto nos habla de que el camino inicial de por sí va a ser conflictivo, o que puedes empezar haciendo algo y te dé un resultado contrario a lo que tú estás esperando.
Por eso desde el inicio te hablan de mucho conflicto inicial. Ya pasado el tiempo, tendrías que seguir luchando por ese objetivo o que las cosas se van a desenvolver de una forma más rápida, pero aún así el resultado sería que tú te cargues con muchas más responsabilidades hasta lograr lo que hayas preguntado. El camino se ve muy tensionado o que a la larga te vas a tensionar, a llenar de más ocupaciones para lograr un objetivo. Así que por lo que estoy viendo, cansado antes de que puedas llegar a esta meta, se volvería un camino que te va a generar cansancio y también que aunque te llenes de más cosas o que se vuelva pesado el camino, no nos hablan exactamente de que tendrás un resultado en la medida de tus esfuerzos. Entre más te esfuerces no significa que vayas a tener el mejor resultado, es lo que te están diciendo las cartas. Así que eso es lo que estoy viendo para ti, opción número 1. Espero que te haya sido de utilidad. Y si fue así, recuerda suscribirte, mirar mis otros interactivos y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Hola, si tú seleccionaste la opción número 2, la de este cuarzo azul, que casi no se percibe. De hecho aquí es como transparente, aquí está un pedazo transparente. Pero bueno, entonces vamos a preguntar qué camino te conviene respecto a lo que quieras preguntar. Recuerda que esta es una lectura general y si gustas una lectura privada conmigo me puedes escribir a mi correo electrónico. Yo te lo dejo en la caja de la descripción de este video. Entonces vamos a ver qué camino te conviene para ti, opción número 2. 2 de copas, caballero de oro, 5 de copas. También tenemos la luna, el sol y 7 de copas. Te conviene el camino de aquí abajo. Lo primero que te dicen las cartas es que el camino va a ser al inicio un tanto difícil o vas a empezar con ciertas dificultades al inicio, no vas a saber hacia dónde ir o que el plan inicial que tienes vas a sentir que no te va a dar los resultados, va a haber un periodo de mucha incertidumbre al empezar. Pero lo que te dicen las cartas es que justamente asoma la claridad y todas esas dudas iniciales que tengas se te van a clarificar, vas a poder resolverlas y vas a estar en una mayor tranquilidad respecto a la incertidumbre inicial. Las dudas que tengas se te van a disolver, vas a poder sobrellevar todo lo que implique esta opción 2, el camino, las dudas. Esas interrogantes que puedas tener al inicio se te van a ir resolviendo en una medida rápida porque recordemos que la transición de la luna al sol es constante, entonces si te hablan de una claridad que estaría llegando rápido o un avance mucho más constante. Además, lo que te dicen las cartas es que al final estarías con muchas opciones para elegir este camino. Al final, digamos, si tú eliges esta opción número 2, vas a tener muchas más opciones por las cuales decidirte y vas a, justamente, y vuelve aquí el punto del sol, a saber discernir sobre qué opción es lo mejor para ti. Entonces parece ser que si tú eliges la opción número 2 te va a llevar a otras oportunidades que se te estarían abriendo en el panorama. Nuevas cosas, nuevas oportunidades, otras formas de hacer este proyecto y vas a tener mayor descanso de la incertidumbre que tenías al inicio. Así que por eso lo que estoy mirando es que te convendría más la opción número 2. A pesar del conflicto inicial que nos están hablando las cartas. Lo que estoy mirando es que en la opción número 1 no te convendría tanto porque en el 2 de copas nos hablan que, bueno, aquí la luna está en medio de esta pareja de gatos, entonces nos habla de que al inicio tú puedes buscar la ayuda de otra persona, alguien que sí pueda tener la disposición inicial o que alguien te diga sí, yo te ayudo, no te preocupes, pero habla de ciertos cambios que a la final esta persona te puede estar prometiendo ciertas cosas o que en el camino inicial tengas ciertas ayudas, pero con el pasar del tiempo dicen las cartas que tendrás que seguir este camino en soledad o que las personas en las cuales confías no te van a dar el apoyo que tú estás esperando. Por eso pasamos de la unión a la decepción, así que este camino puede
decepcionarte, no darte los frutos que buscas, porque mira que aquí este gato está en un paisaje que tiene bastante césped, es verde, pero luego terminamos en un paisaje que está desolado, que aquí el momento que mi gato se quiere llevar los dijes, tenemos la intervención de mi gata. Entonces, nos hablan de que este camino sería muy lento de lograr y a la final los resultados que obtendrías serían en soledad o menores a los que tú estás esperando. Incluso que los recursos que tú le vayas a dedicar a este camino van a ser de alguna forma desperdiciados o no te van a dar el resultado que tú estás esperando. Así que, por lo que estoy mirando, ese camino 1 nos habla de que terminarías en soledad y los resultados que tú deseas se van a hacer menores. Así que es lo que estoy viendo para ti, opción número 2. Si te fue de utilidad, recuerda suscribirte, mirar mis otros videos, eso me ayudaría un montón y nos vemos en un siguiente interactivo. ¡Chao! Hola, si tú seleccionaste la opción número 3, la de este objeto de aquí que es súper brillante, que casi no lo nota la cámara, entonces vamos a preguntar ¿qué te conviene a ti? Opción 1 o 2 en esta lectura de encrucijada. Uy, momento. Recuerda que si gustas una lectura privada conmigo, me puedes escribir al correo electrónico que te dejo en la descripción de este video. Tus cartas son 9 de oros, la fuerza, as de copas, 10 de oros, 10 de copas y 9 de espadas. Tienes una respuesta bastante agradable hasta cierto punto, pero de todas formas el camino que más te conviene es el camino 1. Mira, lo que te están mencionando las cartas es que si tú decides irte por este camino, número 1, el que más te convendría, tendrás que planear ciertas cosas para lograr tu objetivo. Se te ve con mayor libertad o mayor decisión para poder sobrellevar este camino. Si es un camino que tengas, ejemplo, de hacer un proyecto independiente, te dicen las cartas que es un buen momento para que lo empieces, para que ya comiences con esto y estarían, digamos, las cosas a tu favor en un inicio. Puede ser que si gustas hacer un emprendimiento, podrás encontrar ciertos proveedores o ciertas cosas que van a hacer el camino más sencillo. Encontrar la forma en que esto se te haga más llevadero es lo primero que te dicen. Sí se habla un poquito de un camino solitario, pero es un camino que va a ser fructífero desde el primer momento. Esa es la respuesta. Te va a dar los frutos desde un primer momento. La cuestión aquí es que con la fuerza te hablan de que pueden haber cierto decaimiento en parte de las ganancias en un momento o de beneficios en lo que hayas preguntado. Porque estas cartas nos hablan de que llegarías a tener mucha paciencia para volver a tener ciertos resultados, o pueden haber ciertas cosas que te disgusten, pero siempre vas a poderlo resolver, ya sea en soledad o con ayuda de otras personas. Y a la final tienes el as de copas, que es una carta de abundancia, de emociones y sobre todo de flujo. Entonces lo que te dicen las cartas, a pesar de los conflictos que puedas llegar a tener en medio, considero yo la cuestión de la paciencia o el tiempo que tengas que invertirle mientras, digamos, se reajustan ciertas cosas. Siento yo que es un periodo de transición. Si te llegas a adaptar a ese periodo, entonces vas a tener mucha abundancia de cosas buenas o cosas a favor tuyo. O sea, sí le puedes sacar provecho. Es por eso que aparece esta combinación. Las cartas te estarían diciendo que sí podrías tener un buen flujo de beneficios, de ganancia, de estabilidad, de tranquilidad. Y como estamos viendo aquí, este gato está abajo de la copa, entonces esto nos estaría diciendo que prácticamente te sentirías en tu salsa. Esa es una frase que se refiere a cuando te sientes supremamente cómodo o cómoda en un lugar, o que después de ciertos conflictos te encuentras en mayor tranquilidad, o que
lo que estabas buscando sí te dio los frutos. Así que te dicen las cartas que sí abundarían cosas buenas respecto a este camino y que estarías en mayor satisfacción, tendrías un resultado satisfactorio, pero sí será con una paciencia, así que eso dependerá ya de ti. Eso es respecto a lo que estoy viendo en la opción 1. Ahora bien, ¿qué pasa en la opción número 2? Tus cartas tenemos una combinación muy bonita inicial, nos habla de que este inicio puedes tener el apoyo de otras personas, ciertas inversiones o personas que pueden confiar en este proyecto, apoyo sobre todo de amigos, de familiares. Nos hablan de que tendrías un inicio súper bonito, súper estable, pero al pasar del tiempo nos hablan de que podrías llegar a entrar en conflictos con personas o simplemente que las personas que te empiezan a ayudar se van a dispersar o van a dejarte de apoyar en este primer camino y empezarías a tener conflictos uno detrás de otro. O también nos estarían diciendo que si bien el camino se mira muy bonito, al final de todo esto te encontrarías tú en soledad resolviendo esta situación al final, o siendo tú quien resuelve los problemas más constantes de esta situación. Así que se te mira realmente resolviendo las cosas por tu lado, por tu cuenta, una detrás de otra, y vas a sentir que las personas que te apoyaron al inicio te dejaron a un lado, y eso te puede generar conflictos de confianza, en el sentido de decir, oye, pero esa persona me apoyó al inicio y ¿por qué ahora no? Porque ahora se me está haciendo las cosas más difíciles, y así una detrás de otra. Así que por lo que estoy viendo, si nos hablan de un apoyo inicial y hasta cierto punto que te pueden dar, o un camino supremamente bonito, literalmente como de arco iris, donde sientes que todo se te está dando de forma muy bonita, agradable, y luego pasamos a este paisaje conflictivo. Entonces nos dicen las cartas que prácticamente si tú sigues en este camino o confiando demasiado en que todos te pueden ayudar o que siempre va a ser el camino tan bonito como al inicio, te puedes dar un golpe con la pared, es lo que te están diciendo las cartas. Entonces, esta no es una lectura de consejo, pero te pueden estar diciendo las cartas, si decides irte por este segundo camino, no pongas todas tus expectativas en que las personas que te ayudan al inicio siempre van a estar con la misma disposición de tiempo, de inversión, de confianza en el proyecto. Es como que no pongas toda tu fe en que todas las personas te van a apoyar en este proyecto al pasar del tiempo. Es lo que estoy viendo, porque te puede llevar un conflicto de confianza, de sentir que ya no tienes el mismo apoyo inicial. Así que es lo que estoy viendo para ti, opción número 3. Espero que te haya sido de utilidad, y si fue así, suscríbete, mira todos mis demás interactivos. Te agradezco que me hayas escuchado y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Hola, si tú seleccionaste la opción número 4, la de este cuarzo combinado de color blanco, rosa, morado, entonces vamos a preguntar a las cartas qué camino te conviene. Y recuerda que si gustas una lectura privada conmigo, me puedes escribir al correo electrónico que yo te dejo en la descripción de este video. Ahora sí vamos a ver qué te quieren decir. Tus cartas son 7 de bastos, 6 de espadas, 10 de espadas, reina de oros, la estrella y los enamorados. El camino que te conviene es el camino B, el camino de aquí abajo, y ya te explico. Este camino te conviene porque se lo ve estable desde el primer momento en que tú lo decidas tomar. Nos hablan las cartas de mucha estabilidad, tranquilidad, y que las cosas se irían armonizando hasta darte un resultado que te haga sentir feliz, bien, o que has encontrado el lugar exacto en esta opción. Entonces, lo primero que te dicen las cartas es que si tú decides tomar este camino, puede que tengas la ayuda de una mujer en este camino, o alguien que sí te pueda brindar consejos
sobre cómo desenvolverte en esta situación. Así que nos hablan literalmente de que hay un inicio estable, un inicio agradable. Lo que este inicio se va a pasar a una situación más llevadera, más bonita, donde hay mayor armonía. Las cosas se te van a ir dando y en mitad del camino vas a sentir que el camino está floreciendo para ti, que si te está dando visibilidad, si estás preguntando respecto a alguna red social, algo que tenga que ver con redes sociales o con, digamos, en qué lugar puedes generar más tu contenido o dónde puedes florecer más, entonces la opción B es para ti y en cualquier situación que hayas preguntado. La estrella nos habla también de situaciones que nos hacen sentir en el lugar exacto o que hemos encontrado cierta pasión y propósito. Entonces lo que te dicen las cartas es que el inicio se ve prometedor y al pasar del tiempo vas a sentir que estás en el lugar adecuado, que estás haciendo las cosas con cariño y que estás recibiendo beneficios también o ciertos resultados más rápido. Nos hablan de un camino más armonioso, llevadero, agradable, donde puedes incluso encontrar el apoyo y la recepción de otras personas al transitar por este camino. Y a la final, con los enamorados, vemos que estos personajes están aquí unidos, entonces nos hablan de uniones agradables o que el resultado que vas a recibir es favorecedor o te va a hacer sentir feliz con lo que sea que obtengas de este camino. Es un camino donde vas a sentir que justamente entre este camino y el otro que estás pensando, esta fue una lección muy acertada, es lo que te estarían diciendo, porque el camino es bonito y también el resultado que te puede dar es un resultado donde vas a sentir que era el lugar adecuado o que sí fue el lugar al cual tenías que llegar. No sé por qué lo dicen, nos habla mucho de una lectura como de propósito. O sea, sentirías más que tu propósito personal, lo que es este emprendimiento o lo que hayas preguntado tiene un mayor resultado en esta opción número 2. Ahora, ¿por qué te digo que la opción número 1 no te conviene? Empezamos con estos conflictos iniciales. Aquí el gato ya está supremamente distante. Es un personaje que está conflictuado por todas estas cosas que están aquí a su alrededor. Entonces empezamos con que para llevar este camino lo primero que vas a tener es que defenderte de todas las personas que te digan que por ahí no es o conflictos uno detrás de otro, ser muy perseverante desde el primer momento. Es como llevar a capa y espada tus pensamientos, tu decisión o el camino que quieres tomar. También te dirían las cartas que si quieres seguir por este camino a mediados, o sea, al pasar del tiempo vas a sentir que las cosas se tranquilizan, que ya las aguas están más llevaderas, que los primeros conflictos ya se disminuyeron, o sea, que todo se ha ido resolviendo, pero con el pasar del tiempo. A la final te dicen las cartas que todos estos conflictos iniciales se vuelven a multiplicar porque pasamos de un número que vemos aquí del 7, pasamos al 10, entonces nos habla de que el conflicto se va a aumentar y que no vemos las ganancias. Por mucho que te esfuerces en esto, terminarías perdiendo. Aunque tú le inviertas y, digamos, defiendas tu punto, tu emprendimiento o esta situación, a la final las cosas no te van a dar el resultado que esperas. Incluso tendrías esta situación te llevaría a un final en el sentido de que no vas a prosperar allí, no se ve que esto te vaya a dar un resultado bonito, ni favorable, ni que otras personas te ayuden o que no te dé los resultados que estás esperando. Así que por lo que yo estoy viendo con este 10 de espadas nos hablan de que por mucho que tú intentes no vas a tener los resultados que esperas y que de todas formas este camino te llevaría a un final y tendrías que cambiar de rumbo, de ruta o de sueño o de situación. O sea, si tú sigues por esta situación en algún momento tendrá que terminar y tú estarías realmente muy conflictuado porque las cosas no se te dan en este rumbo. Se habla mucho de un ambiente
de preocupación que se amplía y que los resultados son en rojo, en ceros, que vas a perder más de lo que inviertes, que por mucho que te defiendas terminarías literal perdiendo en esta situación. No sé exactamente qué preguntaste, pero es lo que estoy viendo para ti. Y si te fue de utilidad, recuerda suscribirte, mirar mis otros interactivos. Eso me ayudaría un montón y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!